Hoy quiero hablarle a esa parte de tu alma que nadie ve, a esa parte tuya que sigue funcionando por fuera, que sonríe cuando tiene que sonreír, que trabaja cuando tiene que trabajar, que sirve cuando tiene que servir, que atiende a la familia, que responde mensajes, que paga cuentas, que se seca las lágrimas antes de que alguien entre al cuarto, pero que por dentro lleva una fractura silenciosa, porque hay dolores que no hacen ruido cuando llegan, pero cuando se instalan en el corazón, parten la vida en dos. Hay pérdidas que no se escuchan desde afuera. Nadie oye el crujido del alma cuando una traición te atraviesa. Nadie oye el sonido interno cuando un diagnóstico te sacude. Nadie oye el estruendo que produce una oración que parece no pasar del techo. Nadie oye cómo se quiebra un padre cuando ve a un hijo alejarse, cómo se rompe una madre cuando no sabe de qué manera seguir sosteniendo la casa, cómo se parte una persona por dentro cuando hizo todo bien y aún así terminó llorando en un rincón. Y lo más tremendo del dolor no es solamente que hiere, lo más tremendo del dolor es que empieza a mentirte. El dolor te dice que ya no vas a volver a sentir paz. El dolor te dice que lo que se quebró no tiene arreglo. El dolor te dice que Dios llegó tarde. El dolor te dice que ya no eres la misma persona. El dolor te dice que la alegría quedó del otro lado de una puerta que nunca volverá a abrirse. El dolor te dice que puedes seguir existiendo, pero no volverás a vivir de verdad. Y hay gente que me está escuchando ahora mismo que sabe de qué hablo porque no está en una crisis ruidosa, está en una ruina elegante. No se le cayó la vida delante de todos, pero por dentro tiene habitaciones enteras derrumbadas. Sigue caminando, pero con escombros en el pecho. Sigue hablando, pero con una oración detenida en la garganta. Sigue yendo a la iglesia, sigue diciendo amén, sigue publicando frases de fe, pero cuando apaga el teléfono y se queda a solas, sabe que hay algo adentro que el dolor quebró. Y a ese corazón vengo a hablarle hoy, no al que está entero, no al que se siente fuerte, no al que cree que tiene todo bajo control. Vengo a hablarle al que se acostumbró a cargar pedazos, al que aprende a vivir en modo supervivencia, al que no sabe cómo explicar lo que siente, al que tiene momentos en que ni siquiera sabe si está triste, cansado, decepcionado o vacío, al que algunas noches ni llora, porque ya ni fuerzas le quedan para llorar. Y quiero decirte algo desde el principio, sin rodeos, con toda la fuerza de la fe. Hoy Dios restaura lo que el dolor había quebrado, no mañana, no cuando seas más perfecto, no cuando consigas entenderlo todo. Hoy Dios empieza una obra de restauración, porque hay temporadas donde Dios te sostiene y hay temporadas donde Dios te recompone. Hay estaciones en la vida donde el Señor te ayuda a no caer y hay otras donde mete las manos en las ruinas de tu interior y comienza a levantar otra vez lo que parecía perdido. Pero escucha bien esto, porque aquí hay una verdad poderosa. Dios no restaura como un decorador, Dios restaura como creador. El decorador tapa grietas, el creador reconstruye fundamentos, el decorador disimula daños, el creador toca la raíz, el decorador trabaja para que algo se vea bien, el creador trabaja para que algo vuelva a estar vivo. Y quizá allí ha estado tu frustración, porque tú le pedías al Señor alivio y Él estaba planeando sanidad, tú le pedías una salida rápida y Él estaba preparando una restauración profunda. Tú querías volver a ser el de antes, pero Dios no quiere devolverte simplemente a tu versión anterior. Dios quiere llevarte a una versión más sana, más libre, más madura, más dependiente de Él, más llena de verdad, más llena de gloria, más llena de propósito. La Biblia no nos presenta un Dios indiferente frente al quebranto. Nos presenta un Dios que entra en el dolor humano con autoridad y con ternura. Isaías 61 abre de una manera impactante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a anunciar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, según Isaías 61:1. Y más adelante dice que vino a consolar a todos los enlutados, a darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y que además reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, según Isaías 61:2-4. ¿Te das cuenta? El mismo texto que habla del corazón quebrantado también habla de ciudades derrumbadas, porque cuando Dios restaura, no solamente toca emociones, toca historias, casas, legados, identidades, vínculos,
futuros. Dios no está interesado en darte un pequeño consuelo para que aguantes un poco más. Él está interesado en restaurar integralmente lo que el dolor vino a fracturar. Y cuando llegas al Evangelio de Lucas, Jesús entra en la sinagoga, toma ese rollo, lo lee y prácticamente está diciendo, ese texto habla de mí. Lucas 4, 18 recoge esas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. No es una idea poética, no es un recurso literario, no es un mensaje de autoayuda religiosa. Es la misión de Cristo. Jesús no vino solamente a llevarnos al cielo algún día, vino a irrumpir en las prisiones del alma aquí y ahora. Vino a decirle a la vergüenza que no tendrá la última palabra. Vino a decirle al luto que no se sentará para siempre en tu mesa. Vino a decirle al cautiverio emocional que su contrato se venció. Vino a decirle a la noche larga que el amanecer ya está de camino. Y cuando Jesús declara, hoy se ha cumplido esta escritura, está anunciando que con él comenzó el tiempo de la restauración de Dios sobre los hijos heridos. Ahora déjame profundizar en algo que a veces pasamos por alto. Isaías habla del año de la buena voluntad del Señor, del año favorable, del año del favor, y ese lenguaje tiene un trasfondo inmenso. En Levítico 25, 10, cuando se instituye el jubileo, se ordena, proclamaréis libertad en la tierra a todos sus moradores y volveréis cada uno a vuestra posesión. Eso significa que el plan de Dios nunca fue una opresión permanente para su pueblo. El jubileo era el anuncio de que la pérdida no iba a gobernar para siempre, de que las deudas no iban a dominar indefinidamente, de que la esclavitud no era el destino final, de que había un momento establecido por el cielo para devolver, soltar, restaurar y reintegrar. Entonces, cuando Jesús toma Isaías 61 y lo aplica a sí mismo, está diciendo, yo soy el jubileo vivo. Yo soy la libertad que llegó caminando. Yo soy el favor de Dios hecho carne. Yo soy la voz que anuncia que no tienes que quedarte para siempre en el mismo pozo donde el dolor te dejó. Y aquí hay una palabra para alguien que siente que perdió demasiado. A veces pensamos en restauración como si fuera una palabra bonita para calmar religiosos, pero la Biblia la trata como realidad del reino. Restauración es la decisión soberana de Dios de intervenir en una zona de ruina para devolver sentido, orden, vida y propósito. Restauración es cuando el Señor entra donde tú habías tirado la toalla. Restauración es cuando Él encuentra una historia llena de polvo y no se asusta. Restauración es cuando Dios no dice qué pena por lo que pasó, sino mirá lo que voy a hacer con esto. Restauración es cuando lo quebrado deja de ser el final del relato y se vuelve el lugar donde la gloria empieza a hablar. El Salmo 147:3 lo dice con una precisión maravillosa. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué imagen tan impresionante. No dice solamente que Dios te observa. No dice solamente que Dios te acompaña. No dice solamente que Dios te entiende. Dice que sana y que venda. O sea que el Señor no es un espectador del dolor humano. Es un médico del alma. Y aquí hay una diferencia enorme. Porque hay gente que aprendió a funcionar herida, aprendió a caminar con el alma rengueando, aprendió a trabajar con el corazón sangrando, aprendió a predicar con un área interna sin cicatrizar, aprendió a reírse fuerte para que nadie escuche los ruidos de adentro. Pero una cosa es seguir andando y otra cosa es ser sanado. Una cosa es aprender a soportar el dolor y otra cosa es permitirle a Dios tocar el lugar exacto donde te quebraste. Y me impresiona el verbo que se usa para sanar en el mundo bíblico. Porque la idea de la sanidad divina no es simplemente anestesiar. El sentido de la palabra hebrea rafa incluye curar, restaurar, reparar, devolver integridad. No es maquillaje emocional, no es tapar síntomas, no es distraerte para que olvides, es llevar algo dañado nuevamente a un estado de plenitud. Y cuando uno conecta eso con la amplitud del concepto de Shalom, que apunta a completud, seguridad, restitución, paz integral, uno entiende que cuando Dios restaura, no está pegando un jarrón con cinta barata, está trayendo plenitud donde había fragmentación. Está cerrando una herida, sí, pero también está devolviendo equilibrio, propósito, orden, seguridad y paz a lo que había quedado partido por dentro. Por eso la restauración de Dios no es superficial, no es solamente ya no llores,
es te devolveré una manera sana de vivir. Porque seamos honestos, mucha gente no quiere sanidad, quiere alivio. Quiere que el dolor baje un poco, pero no quiere entrar al proceso donde Dios toca verdades incómodas. Queremos que el Señor nos devuelva la alegría, pero sin confrontar el orgullo. Queremos paz, pero sin soltar el control. Queremos ser restaurados, pero sin pasar por la mesa de cirugía del Espíritu Santo. Queremos cantar otra vez, pero sin enfrentar el resentimiento que enterramos. Queremos amar de nuevo, pero sin permitir que Dios sane el miedo a volver a ser heridos. Y así no funciona el reino. Dios no restaura pactando con tus cadenas. Dios restaura rompiéndolas. Dios no restaura negociando con tu máscara. Dios restaura quitando tela. Dios no restaura adulando tu versión endurecida. Dios restaura ablandando lo que el dolor volvió rígido. Mira qué bello es el lenguaje de Isaías 61. Dice que el Señor da gloria en lugar de ceniza. La ceniza en la Biblia está asociada al duelo, al desconsuelo, al quebranto visible. La ceniza era señal de luto, de humillación, de ruina. Y Dios dice, no te voy a dejar vestido para siempre con la evidencia de tu pérdida. Eso no significa que niega lo que viviste. Significa que no va a permitir que tu identidad quede definida por lo que sufriste. La ceniza dice, hubo fuego aquí. La gloria de Dios dice, habrá belleza aquí. La ceniza dice, esto se consumió. Dios dice, esto será transformado. La ceniza te recuerda lo que murió. Dios te muestra lo que aún pueden hacer. Y quizá alguien diga, pero yo no tengo una ruina pequeña, lo mío fue grande. Perfecto. Entonces tu restauración también mostrará cuán grande es el Dios que se metió en tu historia. Hay algo que quiero que entiendas en esta hora. Jesús no vino a rescatar una versión linda de ti. Vino a redimirte entero. Y eso incluye tus cenizas. Incluye los años que no quieres recordar. Incluye el episodio del que no hablas. Incluye el error que cometiste. Incluye la noche en que te sentiste abandonado. Incluye tu fracaso, tu vergüenza, tu pérdida, tu confusión, tu duelo, tu herida. El Señor no dice, tráeme lo que todavía sirve. Él dice, dame también lo que consideraste irrecuperable. Porque a veces nosotros presentamos delante de Dios la parte ordenada, la parte aceptable, la parte religiosa, la parte que todavía huele bien, pero escondemos la caja de los pedazos y el Señor te dice hoy, también quiero esa caja. También quiero las piezas que el dolor quebró. También quiero el área que no has podido reconstruir. También quiero el cuarto al que no dejas entrar a nadie. También quiero la memoria que todavía te hace temblar. Y fíjate que Isaías no se queda en el corazón individual. Dice que los restaurados reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros. Eso significa que hay una restauración que empieza dentro pero termina tocando afuera. Dios sana tu corazón para que luego tú seas un reparador de ruinas. Dios restaura tu historia para que luego tú ayudes a levantar a otros. Dios seca tus lágrimas para que un día puedas secar lágrimas ajenas. Dios sana tu miedo para que puedas ser refugio. Dios restaura tu casa para que de tu casa vuelva a salir pan, abrazo, verdad y esperanza. Hay gente que cree que el fin de la restauración es sentirse mejor. No. El fin de la restauración es que la gloria de Dios se vea. Isaías dice que seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. O sea, Él no te sana solo para que vuelvas a dormir bien, aunque también quiere darte descanso. Él te sana para que en un mundo lleno de ruinas alguien pueda mirar tu vida y decir, si Dios lo hizo allí, también lo puede hacer aquí. Permíteme hablar ahora de otra herida que el dolor suele dejar, la sensación de tiempo perdido. Porque hay personas que no solo sufren por lo que pasó, sino por lo que creen que ya no podrán recuperar. Perdí años, perdí fuerzas, perdí oportunidades, perdí la mejor etapa, perdí un matrimonio, perdí la confianza, perdí la salud, perdí el rumbo. Y cuando uno siente eso, ya no está llorando solamente por lo que fue roto, sino también por lo que fue consumido. Allí la palabra de Joel 2, 25 cae como agua en tierra seca, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Qué frase tremenda. Dios no dice simplemente te daré algo nuevo, dice restauraré los años. Y claro, literalmente el contexto apunta a años de devastación provocados por una plaga seguidos por restauración abundante. Pero pastoralmente esa imagen es poderosísima
porque revela que Dios puede traer fruto en tal medida que lo perdido no tendrá la última palabra. Escúchame con atención. Dios no rebobina el reloj, pero sí redime la historia. Dios no te lleva de vuelta cronológicamente, pero puede intervenir de tal manera que el fruto futuro hable más fuerte que la pérdida pasada. Él puede darte en pocos años una madurez que otros no alcanzaron en décadas. Él puede hacer nacer una intimidad con Cristo tan profunda en tu temporada de ruina que digas, jamás lo conocí así cuando todo marchaba bien. Él puede multiplicar tu fruto después de años estériles. Puede darte paz después de años de tormenta. Puede devolverte un sentido de propósito después de años de extravío. Puede levantarte con tal fuerza que lo que parecía desperdiciado termine convertido en semilla de testimonio. Esto no es triunfalismo barato. Es la manera en que el reino de Dios actúa cuando la gracia entra en contacto con la ruina. Hay años que la langosta del miedo se comió. Hay años que se tragó la culpa. Hay años devorados por decisiones torpes. Años consumidos por depresión. Años atrapados en relaciones que drenaron el alma. Años de silencio, de ansiedad, de hospitales, de duelos, de adicciones, de religiosidad vacía, de correr y no llegar a ningún lado. Y uno mira para atrás y piensa, se me fue media vida. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor que tu historia no está condenada a definirse por la mordida de la langosta. Lo que devoró el dolor, lo que devoró la tristeza, lo que devoró el pecado, lo que devoró la decepción, puede ser alcanzado por la gracia restauradora de Cristo. No porque de repente todo se borre mágicamente, sino porque Dios puede hacer brotar una cosecha tan abundante sobre tu tierra que el enemigo no podrá jactarse de haberte dejado vacío. Y no pierdas de vista que en Joel la restauración viene ligada al regreso al Señor. La plenitud no se encuentra en fórmulas, se encuentra en volver al rostro de Dios. Muchas personas quieren que Dios restaure resultados, pero siguen huyendo de su presencia. Quieren la paz del reino sin rendirse al rey. Quieren la casa levantada, pero sin entregarle a Dios los planos. Quieren cosecha, pero sin altar. Y el Señor dice, vuelve a mí. Porque la restauración de Dios nunca es solamente una mejoría de circunstancias. Es una reintegración a la comunión. El milagro más grande no es que tus años vuelvan a producir fruto. El milagro más grande es que en medio de lo perdido tú vuelvas a saber que Dios está en medio de ti, como dice Joel 2:27. Hay algo más grande que la cosecha y es la presencia. Porque con presencia de Dios aún la ruina se vuelve taller. Sin presencia de Dios aún la abundancia se vuelve desierto. Ahora déjame hablarte de algo muy delicado. Hay veces que el dolor quiebra tu confianza. No solamente te deja triste, te deja desconfiando. Ya no sabes si creer otra vez. Ya no sabes si abrir el corazón. Ya no sabes si esperar. Ya no sabes si soñar. Ya no sabes si decir amén con convicción o solo por costumbre. Allí me conmueve muchísimo la escena de Tomás en Juan 20. Tomás está herido por la decepción. Los demás dicen, hemos visto al Señor, pero él responde, si no veo, si no toco, no creeré. Y sin embargo, cuando Jesús se le aparece 8 días después, no lo humilla, no le dice, qué vergüenza la tuya. No le dice, ya no te quiero entre mis discípulos. Le dice, pasa a vosotros, y luego lo invita a mirar sus manos y su costado. Como si el Señor le estuviera diciendo, no le tengo miedo a tu herida ni a tus preguntas, acércate, mirá, toca, deja de ser incrédulo y cree. Eso le da esperanza a alguien hoy, porque Jesús sabe tratar con la fe herida. Hay dolores que no te vuelven rebelde, te vuelven cauteloso. Hay golpes que no te sacan de la iglesia, te vuelven incapaz de descansar. Hay pérdidas que no te convierten en un ateo, te convierten en alguien que ya no se anima a creer con inocencia. Y el Señor conoce eso. Él sabe lo que es tener delante a un discípulo lastimado por la ausencia, por la confusión y por la demora. Y mira qué glorioso. Jesús resucitado conserva las marcas. La restauración no consistió en borrar sus cicatrices, sino en darles un nuevo significado. Esto es demasiado poderoso para dejarlo pasar. Las marcas en Jesús ya no eran señal de derrota, eran credenciales de victoria. Lo que en la cruz parecía evidencia de destrucción, en la resurrección se convirtió en testimonio de redención. Y quizá eso mismo hará Dios contigo. A veces pensamos que restaurar significa dejar todo como si nunca hubiera sucedido, pero muchas veces Dios restaura de otra manera, no quitando toda marca, sino transformando el significado de la marca. Ya no es herida abierta, es cicatriz con propósito.
Ya no es señal de abandono, es prueba de que sobreviviste. Ya no es un lugar donde sangras, es un lugar desde donde ministras. Ya no es la evidencia de que el dolor venció, es la evidencia de que la gracia intervino. Hay personas que quieren un testimonio sin marcas, pero ese no es el camino habitual del reino. Jesús resucitó con heridas glorificadas. Y hay creyentes que resucitarán emocional y espiritualmente con una historia que aún conserva señales, pero ya no supura, ya no domina, ya no destruye, porque lo que el dolor quebró fue visitado por Cristo. Quiero llevarte ahora a Jeremías 18, al taller del alfarero. El profeta ve que la vasija se echa a perder en manos del alfarero y el texto dice que él la rehizo en otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y luego el Señor declara: como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Esto es impresionante. El barro se estropea, la pieza se arruina, el proceso no salió como parecía, pero el alfarero no tira el barro a la basura, no se ofende con el material, no lo descarta por su deformación, lo vuelve a trabajar, lo rehace, lo amasa de nuevo, lo reordena, lo centra otra vez sobre la rueda. Y si alguien necesita una imagen de restauración, aquí la tienes. Porque muchas personas viven como si un error, una pérdida, una crisis las hubiera vuelto inutilizables para el propósito de Dios. Y el Señor dice: mientras sigas en mis manos, no eres basura, eres barro en proceso. Escúchame bien, no confundas arruinado con abandonado, no confundas marcado con descalificado, no confundas quebrado con terminado. El alfarero sabe qué hacer con barro que se deformó. El problema es cuando el barro quiere gobernarse a sí mismo y se endurece fuera de las manos del alfarero. Pero si vuelves a sus manos, él todavía puede rehacer, todavía puede recentrar, todavía puede sacar una vasija nueva de una historia que parecía torcida. Y quizá aquí alguien diga: pero yo no solamente sufrí, yo también me equivoqué. No solo me hirieron, yo también fallé. Bienvenido al lugar donde la gracia sabe trabajar. Porque el Señor no restaura exclusivamente inocentes heridos, también restaura arrepentidos sinceros. Hay un tipo de dolor que vino por el ataque de otros y hay otro tipo de dolor que vino por nuestras decisiones. Pero la restauración de Dios alcanza ambos terrenos cuando hay rendición verdadera. Y aquí quiero hacer una pausa pastoral. No todo lo que Dios restaura vuelve de la misma manera. A veces restaura un matrimonio levantándolo. A veces restaura a una persona sacándola de una relación destructiva y devolviéndole la dignidad. A veces restaura la salud completamente. A veces restaura dándote gracia para atravesar un proceso largo sin perder la fe. A veces restaura un sueño viejo. A veces mata un sueño que te estaba destruyendo y te da uno mejor. A veces restaura un ministerio. A veces restaura tu identidad fuera del ministerio que habías idolatrado. A veces restaura devolviendo. A veces restaura reemplazando. Pero siempre que Dios restaura, lo hace desde su sabiduría, no desde nuestra nostalgia. Por eso no midas restauración solamente preguntando si recuperaste exactamente lo mismo. Pregunta más bien si Cristo está haciendo algo sano, santo y vivo en ti. Porque podrías recuperar cosas y seguir roto. Y Dios no quiere solamente devolverte cosas, quiere devolverte integridad. Hay un detalle precioso en Isaías 61 que a mí me enciende el corazón. Dice que Dios dará manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. El texto no dice que va a maquillar la angustia. Dice que va a vestir a la persona de otra manera. O sea, la restauración también afecta la atmósfera espiritual con la que vives. Hay gente vestida de pesadez. No hablo de ropa física, hablo de una cobertura interna. Todo pesa, todo cansa, todo suena a final. Todo se vive desde la amenaza. Todo se interpreta desde la herida. Todo se mira desde la escasez. Todo se procesa desde el miedo. Y Dios dice: quiero cambiar ese manto. Porque el dolor no solo quiebra cosas, también intenta vestirte con una identidad ajena. Te pone el traje del rechazo. Te pone el saco del fracaso. Te cubre con el abrigo del cinismo. Te viste con la capa de la resignación. Y el Espíritu Santo viene a quitarte ese atuendo para volver a vestirte con alabanza, con confianza, con descanso, con libertad. Pero te diré algo que quizá no te guste al principio. Muchas veces la restauración empieza con una decisión de honestidad, porque no se puede vendar una herida que sigues negando, no se puede sanar una fractura que insistes en llamar rasguño.
No se puede restaurar un cuarto al que no dejas entrar al Señor. Hay personas que dicen, Dios sabe, sí, Dios sabe, pero una cosa es que Dios sepa y otra que tú se lo entregues. Hay una diferencia entre que Él conozca tu dolor y que tú lo pongas voluntariamente delante de su trono. El salmista dijo, derramad delante de Él vuestro corazón. Y eso implica dejar de hablarle a Dios con el discurso aprendido y empezar a decirle la verdad. Señor, esto me dolió. Señor, me cuesta perdonar. Señor, me da miedo creer otra vez. Señor, ya no sé quién soy. Señor, estoy enojado. Señor, me siento vacío. Señor, ayúdame porque yo solo no puedo. No hay nada más poderoso que un corazón que deja de posar y empieza a rendirse. El Señor no trabaja mejor con personas perfectas, trabaja profundamente con personas sinceras. El problema de muchos no es que estén muy rotos, es que están muy acostumbrados a aparentar que no lo están. Y mientras sigues en el teatro de la fortaleza falsa, retrasas el abrazo de la restauración verdadera. El Espíritu Santo no se mueve con fuerza donde todo es maquillaje espiritual. Él se mueve donde alguien se quiebra delante de su presencia y dice, haz conmigo lo que yo no he podido hacer solo. Allí empiezan los milagros de verdad. Allí la ceniza se vuelve semilla. Allí el llanto deja de ser estéril. Allí la noche empieza a retroceder. Y déjame decirte otra verdad. Dios no restaura solamente lo que fue quebrado por el dolor. También restaura tu capacidad de amar, de confiar, de servir, de soñar y de adorar. Porque mucha gente piensa que si logra no llorar más ya está bien. No necesariamente. Tú puedes dejar de llorar y seguir petrificado. Puedes dejar de sufrir con intensidad y seguir emocionalmente paralizado. Puedes aprender a hablar del tema y seguir sin poder amar con libertad. La restauración del reino va mucho más allá de dejar de sentir dolor. La restauración del reino es recuperar vida. Es volver a responder a la voz de Dios sin que el temor te gobierne. Es volver a disfrutar la presencia del Señor. Es volver a abrazar sin sospecha permanente. Es volver a servir sin amargura. Es volver a cantar sin estar internamente desconectado. Es volver a dormir sin dialogar toda la noche con fantasmas del pasado. Es volver a tener esperanza sin sentir que te expones a otra decepción. Y ahí es donde muchos necesitan entender que la restauración es proceso, pero también es poder. No todo ocurre en 1 minuto. Pero tampoco es solo cuestión de tiempo. No es que algún día dolerá menos y ya, no. El Espíritu Santo interviene. Hay un toque del cielo que hace lo que la mera cronología jamás podría hacer. El tiempo por sí solo no sana, a veces solo acumula capas encima de una herida. Lo que sana es la presencia de Dios trabajando con verdad en lo profundo. Lo que sana es Cristo entrando donde la memoria todavía tiembla. Lo que sana es el amor del Padre desmontando mentiras arraigadas. Lo que sana es la palabra atravesando interpretaciones torcidas. Lo que sana es la gracia enseñándote a vivir otra vez. Por eso no pongas tu fe en el tiempo, ponla en el Dios que actúa en el tiempo. Yo no sé qué fue exactamente lo que el dolor quebró en ti. Tal vez quebró tu paz, tal vez tu confianza, tal vez tu imagen de ti mismo, tal vez tu familia, tal vez tu estabilidad emocional, tal vez quebró tu sueño ministerial, tal vez tu relación con la iglesia, tal vez tu capacidad de creer que Dios aún te usa. Tal vez quebró la manera en que mirabas el futuro, pero sí sé esto, no hay ruina que impresione a aquel que resucitó al Hijo de Dios. No hay escombro que desoriente al arquitecto del universo, no hay fragmento que Él no sepa tocar, no hay laberinto interno donde el Espíritu Santo no pueda entrar. No hay noche que tenga autoridad permanente sobre alguien a quien Cristo decidió alumbrar. No hay palabra final en boca del dolor cuando el verbo de Dios todavía está hablando. Y quiero hablarle ahora al que siente vergüenza por seguir quebrado, porque hay gente que no solo sufre por lo que vive, sino por sentirse mal por seguir sufriendo. Yo ya debería haber superado esto. Yo ya debería estar mejor. Yo ya debería ser más fuerte. Yo ya debería haber dejado de pensar en aquello. Escúchame. La vergüenza no acelera la sanidad. La vergüenza solo esconde la herida. Jesús no avergonzó a Tomás por su proceso. No desechó a Pedro por su quiebre. No anuló a los discípulos por su miedo, y no va a avergonzarte a ti por necesitar tiempo, verdad, comunidad, oración, lágrimas y presencia para ser restaurado. El reino de Dios no funciona aplastando a los heridos, funciona levantándolos. El buen pastor no le grita
a la oveja golpeada por venir rengueando, la carga sobre sus hombros. Cuidado, dices, pero lo mío no fue solo dolor, lo mío fue una cadena de decepciones. Oré y no pasó, esperé y no llegó, creí y se murió, serví y me pagaron mal, amé y me hirieron, fui fiel y terminé solo. Entonces quiero decirte algo con reverencia, no interpretes el silencio de una temporada como la ausencia definitiva de Dios. Hay momentos en la Biblia donde la noche parece alargarse, pero no por eso el Señor ha abandonado la historia. A veces Él guarda silencio mientras prepara algo que tu percepción todavía no puede leer. A veces no responde como querías porque está trabajando más hondo de lo que pediste. A veces te permite sentir el peso del barro para que cuando llegue la restauración no adores el resultado, adores al alfarero. Y aquí quiero ser muy claro, la restauración no es negar el duelo. La Biblia nunca te obliga a fingir que no dolió. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, el salmista gritó, Jeremías se lamentó, Job se quebró. La Escritura no trivializa el sufrimiento. Lo que hace es meterte una esperanza dentro del sufrimiento. No te dice no pasó nada, te dice no terminará así. No te dice deja de llorar de inmediato. Te dice tu lloro no será estéril. No te dice haz de cuenta que no fue injusto. Te dice el juez de toda la tierra sigue sentado en su trono. No te dice no perdiste. Te dice aún en la pérdida Dios sigue pudiendo redimir. Eso es más profundo, eso es más sólido, eso es más santo. Hay una frase que quiero que te quede grabada en el espíritu. Dios no siempre restaura devolviéndote la misma escena, pero siempre restaura devolviéndote su propósito. Y cuando el propósito vuelve, la vida vuelve a respirar, porque una de las peores consecuencias del dolor es la desorientación. Ya no sabes para qué seguir, ya no sabes hacia dónde caminar, ya no sabes qué hacer con todo lo que quedó después del derrumbe. Entonces el Señor no solo sana tu corazón, también reordena tu sentido de dirección. De pronto te das cuenta de que no sobreviviste por casualidad. De pronto descubres que el infierno intentó quebrarte, pero Dios está usando justamente esa zona para formar en ti compasión, discernimiento, autoridad, dependencia, profundidad y verdad. Y aquello que parecía la parte más inútil de tu historia empieza a convertirse en uno de los canales más fuertes de tu ministerio. He visto personas a las que la pérdida les arrancó la canción y luego el Señor se las devolvió con más unción. He visto hombres que no podían orar 2 minutos por el peso del dolor y meses después los encontrabas intercediendo con autoridad. He visto mujeres que pensaban que nunca volverían a confiar y luego terminaban siendo refugio para otros. He visto familias quebradas que tras pasar por el fuego de la gracia terminaron siendo casa de restauración para otras familias. He visto a Dios sacar aceite precisamente del lugar de la presión. He visto al Señor tomar lo que fue roto y convertirlo en puerta de gloria. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque nuestro Dios sabe redimir hasta lo que el enemigo quiso usar para destruirnos. Y ahora quiero hablarte casi como si estuviéramos a solas. Tal vez estás cansado de pelear con la misma tristeza, tal vez ya no quieres escuchar frases vacías, tal vez no necesitas que alguien te diga todo estará bien en tono superficial. Tal vez lo que necesitas es una palabra seria, firme, bíblica y viva que te diga Cristo sigue siendo restaurador. Su misión no caducó, su poder no disminuyó, su compasión no se agotó. La cruz sigue siendo suficiente para tu culpa, la tumba vacía sigue siendo suficiente para tu esperanza, el Espíritu Santo sigue siendo suficiente para tu proceso y el Padre sigue siendo suficientemente bueno como para no abandonar la obra de sus manos. Tú no eres una excepción demasiado rota para el alcance de su gracia. Así que hoy, en el nombre del Señor, yo te animo a hacer 3 movimientos del alma. El primero, deja de esconder los pedazos. Tráelos, nómbralos, entrégalos. El segundo, deja de llamar identidad a lo que solo fue una herida. No eres tu trauma, no eres tu fracaso, no eres tu pérdida, no eres tu rechazo, no eres el episodio que te partió. Eres alguien por quien Cristo leyó Isaías 61 y dijo, eso vine a hacer. El tercero, deja espacio para que Dios restaure de la forma que Él sabe mejor. No le impongas al cielo el molde exacto de tu nostalgia. Déjalo ser Dios, déjalo sanar a fondo, déjalo cambiar el manto, déjalo rehacer la vasija, déjalo redimir los años, déjalo tocar tu fe herida, déjalo devolverte su paz. Porque yo creo, y esto te lo digo con toda convicción, que el enemigo se equivocó al no rematarte cuando quiso quebrarte.
Porque lo que no entiende el infierno es que cuando la gracia decide entrar en una ruina, esa ruina se vuelve altar. Y cuando el altar se enciende, el testimonio se vuelve inevitable. Todavía verás bondad en la tierra de los vivientes, todavía volverás a reír sin culpa, todavía volverás a adorar sin sentirte partido, todavía volverás a abrazar sin el mismo terror, todavía volverás a soñar sin esa voz interna diciéndote que no vale la pena. Todavía volverás a mirar tu historia y decir, aquí hubo quebranto, sí, pero aquí también pasó Dios. Y cuando Dios pasa, nada queda igual. No digo que todo será instantáneo. No digo que esta noche olvidarás todo. No digo que mañana no tendrás que seguir caminando. Lo que sí digo es que hoy puede empezar un antes y un después. Hoy puede comenzar una restauración real. Hoy puede volver la esperanza donde había resignación. Hoy puede volver la fe donde había sospecha. Hoy puede volver la vida donde había funcionamiento automático. Hoy puede romperse el acuerdo secreto que hiciste con la tristeza. Hoy puede terminar la idea de que ya no hay nada por hacer. Hoy puede oírse en tu interior la voz del buen pastor diciendo, yo sano a los quebrantados de corazón, yo vendo sus heridas, yo doy gloria en lugar de ceniza, yo rehago la vasija, yo restauro los años, yo sigo aquí. Y si tú me preguntas cómo responde uno a una palabra así, te diría que responde con rendición, con fe y con alabanza. Rendición, porque ya no quieres seguir administrando solo tus ruinas. Fe, porque aunque todavía no ves todo reparado, decides creerle al restaurador. Y alabanza, porque el manto de alegría empieza a vestirse muchas veces antes de sentirlo completo. A veces la alabanza no nace de que ya todo cambió, nace de que decidiste confiar en medio del proceso. Y eso tiene un poder enorme. Hay cadenas que no se rompen cuando entiendes todo, se rompen cuando adoras a Dios sin tener todas las respuestas. Hay atmósferas internas que cambian cuando le dices al Señor, no estoy entero todavía, pero te entrego mis pedazos. No sé todo lo que harás, pero confío en tu corazón. No entiendo mis tiempos, pero sé quién eres. No veo el final, pero sé que no me has soltado. Así que hoy no te quedes abrazado a la ceniza. Hoy no te acomodes a la ruina. Hoy no llames hogar al valle donde solo te tocaba pasar. Hoy no conviertas en identidad lo que solo era una estación. Hoy no permitas que el dolor escriba la última línea. Hoy levanta los ojos. Hoy vuelve al rollo que Jesús abrió. Hoy vuelve al taller del alfarero. Hoy vuelve al salmo que dice que Él sana. Hoy vuelve a Joel que promete restitución. Hoy vuelve a la escena de Tomás. Y mira cómo Cristo no desprecia la fe temblorosa. Hoy vuelve al jubileo del reino y escucha el anuncio. Hay libertad, hay regreso, hay restitución, hay una posesión que no quedó cancelada para siempre. Yo no sé si tú llegaste a este mensaje por curiosidad, por costumbre o porque alguien te lo compartió, pero sé una cosa, no es casualidad que estés oyendo esto. Dios sabe encontrar a sus hijos aún cuando están llenos de polvo. Dios sabe hablarte justo en el punto donde ya no podías explicar lo que te pasaba. Dios sabe tocar fibras que nadie más veía. Y si hoy te sentiste descrito, si en algún momento dijiste eso me pasa a mí, entonces recibe esta palabra no como una motivación temporal, sino como un llamado del cielo. El Señor no vino a dejarte administrando ruinas por el resto de tus días. Él vino a restaurar lo que el dolor había quebrado. Déjame terminar orando contigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces el nombre de sus heridas. Tú conoces el sitio exacto donde el dolor partió algo por dentro. Tú sabes lo que perdió, lo que cayó, lo que escondió, lo que intentó reparar solo y no pudo. Hoy te pido que el poder de Cristo, el restaurador, visite esas ruinas. Sana a los quebrantados de corazón. Venda heridas antiguas. Rompe cadenas de miedo, de vergüenza, de culpa y de resignación. Devuelve paz donde hay tormenta. Devuelve esperanza donde hay ceniza. Devuelve fe donde hay cansancio. Devuelve vida donde el alma solo estaba sobreviviendo. Restaura años perdidos. Rehace la vasija en tus manos. Toca la fe herida con tu paz. Y que cada persona pueda decir, no solo con la boca, sino con toda su historia, el dolor me quebró, pero Dios me restauró. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete, compártelo con alguien que necesite esperanza y déjame decirte una vez más antes de irme, lo que el dolor quebró no está fuera del alcance de la mano de Dios. Él todavía restaura. Dios te bendiga, familia querida. Quiero hablarte hoy a vos, sí a vos, al que viene caminando con una sonrisa en la cara pero con el alma cansada.
Quiero hablarle a ese corazón que sigue funcionando, que sigue yendo al trabajo, que sigue sirviendo, que sigue sosteniendo a otros, pero que por dentro, en silencio, le viene diciendo al Señor, no sé cuánto más puedo. Quiero hablarle al que no se quebró públicamente, pero se quebró por dentro. Al que no abandonó, pero ha sentido ganas de desaparecer por un rato. Al que no perdió la fe, pero sí perdió las fuerzas. Y si alguna vez llegaste a ese punto donde te sentaste al borde de la cama, miraste al techo y dijiste, Señor, ya no me quedan recursos, entonces este mensaje es para vos. Porque hay algo que el Espíritu de Dios quiere recordarte con una claridad santa. Cuando tus fuerzas se terminan, las de Dios no empiezan porque recién se acordó de vos. Las de Dios se manifiestan con más claridad justo cuando ya no podés depender de las tuyas. Hay una mentira del infierno que se repite una y otra vez en la mente de los cansados. Dice más o menos así, si te sientes débil es porque has fallado. Si te sientes agotado es porque no tienes suficiente fe. Si estás llorando es porque no eres espiritual. Y yo vengo a romper esa mentira en el nombre de Jesús. Estar cansado no te hace carnal. Estar herido no te hace menos creyente. Estar exhausto no te convierte en un fracasado. A veces el cansancio no es señal de pecado, a veces es la evidencia de que has estado peleando batallas reales. Porque hay batallas que no dejan sangre en el piso, pero dejan el alma temblando. Hay guerras que nadie ve. La guerra de la madre que ora por un hijo que no reacciona. La guerra del hombre que sostiene un hogar mientras adentro se desmorona. La guerra del matrimonio que sonríe en público y llora en privado. La guerra del que sirve a todos pero no sabe cómo decir que también necesita ser abrazado. La guerra del que sigue creyendo pero lleva noches sin dormir. Y en medio de esas guerras silenciosas uno empieza a preguntarse, Señor, ¿dónde está la fuerza que me prometiste? La Biblia no es un libro escrito para superhéroes. La Biblia es la historia de hombres y mujeres que sintieron miedo, que lloraron, que dudaron, que se agotaron, que quisieron salir corriendo, pero que en medio de todo eso descubrieron algo glorioso. Dios no abandona a los cansados. Dios se especializa en fortalecer a los cansados. Mira lo que dice Isaías 40 contra 28 al 31. El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso me conmueve. Porque el texto no dice que Dios fortalece al autosuficiente, no dice que Dios fortalece al que tiene todo bajo control, no dice que Dios fortalece al que nunca llora, dice que Él fortalece al cansado. En otras palabras, la condición para recibir cierta clase de fuerza divina no es aparentar firmeza, sino reconocer necesidad. Hay gente que no recibe porque todavía sigue actuando, todavía sigue posando, todavía sigue fingiendo, todavía sigue diciendo estoy bien cuando por dentro se está desmoronando. Pero el día que dejas de impresionar a la gente y te sincerás delante de Dios, ese día el cielo empieza a trabajar de otra manera. Y me encanta que Isaías diga que aún los jóvenes se cansan, porque la juventud humana no cancela la fragilidad. La energía natural no reemplaza la dependencia espiritual. Hay gente joven cansada. Hay matrimonios jóvenes cansados, hay líderes jóvenes cansados, hay servidores jóvenes cansados, hay corazones de 20 años con agotamiento de 80. Y no es porque les falte agenda, es porque les sobran cargas. Ahora, hay una palabra allí que es preciosa. Cuando la Escritura dice los que esperan en el Señor, no habla de una espera pasiva, de sentarse a mirar el techo, de cruzarse de brazos y decir, bueno, algún día caerá algo del cielo. La idea bíblica de esperar en Dios es una espera confiada, una permanencia, una dependencia activa, es permanecer atado a Él. Es decir, no entiendo pero no me suelto, no veo pero no me muevo de tu presencia, no tengo fuerzas, pero no voy a buscar sustitutos baratos para lo que solo tu presencia puede darme. Porque nosotros tenemos la tentación de reemplazar la fortaleza de Dios con anestesias humanas. Y ahí es donde uno empieza a funcionar con combustible equivocado. Hay quienes intentan fortalecerse con aprobación, otros con dinero, otros con venganza,
Otros con control, otros con distracciones, otros con una agenda tan saturada que ya no sienten porque no tienen tiempo de sentir. Pero ninguna de esas cosas renueva el alma. Distraen, entretienen, postergan, adormecen, pero no renuevan. Renovar es otra cosa. Renovar es cuando seguías roto por dentro y de pronto, sin saber bien cómo explicarlo, algo te vuelve a poner de pie. Renovar es cuando estabas por rendirte y de pronto aparece una paz que no viene de las circunstancias. Renovar es cuando las razones para llorar siguen ahí, pero de algún modo también aparece una razón para seguir. Renovar es cuando no cambió la tormenta, pero cambió el corazón con el que atraviesas la tormenta. Y esa es una de las verdades más profundas que quiero dejarte hoy. A veces Dios no manifiesta su poder cambiando primero lo que está alrededor tuyo. A veces manifiesta su poder fortaleciéndote a vos en medio de lo que todavía no cambió. A veces estás esperando que el milagro ocurra afuera, pero el primer milagro ocurre adentro. A veces querés que Dios mueva la montaña y Dios comienza fortaleciendo las piernas con las que vas a escalarla. A veces querés que Dios calme el mar y Dios empieza afirmando el corazón del marinero. Nos encanta un evangelio donde todo se resuelve instantáneamente. Nos seduce la fantasía del microondas espiritual. Oré hoy, mañana cambió todo. Sembré ayer, hoy cosecho. Lloré un rato, ya debería estar riéndome. Pero el Dios de la Biblia no siempre trabaja a la velocidad de nuestra ansiedad. Él es perfecto en sus tiempos. Y cuando demora algo no siempre es ausencia, muchas veces es formación. Pablo entendió eso de un modo tremendo. Porque uno cree que el gran apóstol, el hombre de revelación, el hombre arrebatado al tercer cielo, el hombre de autoridad apostólica, el hombre de milagros, tenía derecho a una vida sin espinas. Pero la Biblia cuenta otra historia. En 2 Corintios 12, Pablo dice que tenía un aguijón en la carne. Lo oró, lo peleó, lo presentó delante del Señor 3 veces. Y la respuesta divina no fue sí, te lo quito ya, sino algo mucho más profundo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo concluye, cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7 hasta 10. Eso es escandaloso para la mente natural. Porque nosotros diríamos, cuando soy fuerte, entonces soy fuerte. Cuando gano, entonces gano. Cuando no tengo problemas, entonces puedo adorar. Pero Pablo dice algo radical. Hay una dimensión del poder de Cristo que solo descansa sobre el hombre cuando ese hombre deja de apoyarse en sí mismo. No estoy romantizando el dolor. No estoy diciendo que el aguijón sea lindo. No estoy diciendo que la prueba sea agradable. No estoy predicando masoquismo espiritual. No. Estoy diciendo que Dios es tan soberano, tan sabio y tan poderoso que puede tomar el escenario que parecía ideal para quebrarte y convertirlo en el lugar exacto donde su gracia te sostenga de una manera que jamás habrías conocido en tiempos de comodidad. Porque hay cosas que uno aprende en la abundancia, sí, pero hay verdades del cielo que solo se conocen cuando faltan las fuerzas humanas. Hay atributos de Dios que solo se revelan en noches difíciles. En el día todos sabemos predicar que Jehová proveerá. Pero cuando se vacía el granero y aún así no te falta pan, entonces ya no repites un versículo, conoces al proveedor. En el día todos decimos que Dios sana el corazón quebrantado. Pero cuando una despedida te parte al medio y de alguna manera seguís respirando, entonces ya no hablas de teoría, conoces al Consolador. En el día todos cantamos que Él es paz. Pero cuando el mundo se te mueve bajo los pies y todavía no te vuelves loco, entonces conoces al Príncipe de Paz. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que Dios fue nuestro amparo, no dice que Dios será nuestro amparo algún día, dice que es en presente, en problema presente, auxilio presente, en angustia presente, gracia presente, en valle presente, Dios presente. Hay gente que piensa que la prueba significa abandono, pero la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que muchas veces la presencia más intensa de Dios no se descubre en el aplauso, sino en la tribulación. El problema es que nosotros queríamos una presencia que evitara el valle, y Dios muchas veces nos da una presencia que atraviesa el valle con nosotros. David no dijo, aunque vea a lo lejos el valle de sombra de muerte, me cambiaré de ruta. Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El secreto no era que no había valle. El secreto era que no estaba solo en el valle. Escúchame esto con el alma. La fortaleza de Dios no siempre significa que vas a dejar de sentir dolor. Significa que el dolor no tendrá la última palabra. La fortaleza de Dios no siempre significa que no vas a llorar.
significa que no te vas a ahogar en tus lágrimas. La fortaleza de Dios no siempre significa que la batalla termina hoy. Significa que vos no vas a caer antes del propósito. Y déjame hablarte de un hombre que me conmueve muchísimo, Elías. Venía de ver fuego caer del cielo. Venía de una victoria monumental sobre los profetas de Baal. Venía de una jornada sobrenatural. Y uno pensaría, después de eso, este hombre debería andar flotando 3 metros sobre la tierra, pero no. En 1 Reyes 19, la historia cambia. Jezabel lo amenaza, él huye, se mete en el desierto, se sienta debajo de un arbusto y le dice al Señor, basta ya, quítame la vida. Se acostó y se durmió. Y entonces Dios le envió un ángel, pan caliente, agua y descanso. Y después volvió a tocarlo y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. 1 Reyes 19, 1 hasta 8. Eso me parece glorioso. Porque a veces queremos que Dios nos dé un discurso y Dios primero nos da pan. Queremos una conferencia celestial y Dios primero nos da descanso. Queremos que nos explique todo. Y Dios primero nos deja dormir un poco, porque Él también ministra desde lo práctico. Él no solo es Dios del espíritu, Él sabe que llevas cuerpo, emociones, sistema nervioso, cansancio acumulado. Él sabe de qué estás hecho. Hay momentos donde el acto más espiritual no es correr más rápido, sino detenerte en su presencia. Hay temporadas donde la señal de madurez no es decir yo puedo solo, sino aceptar que necesitas ser sostenido. A Elías no lo reprendió por agotado, lo atendió. No le dijo qué poca fe tienes. Le dijo en otras palabras, come, descansa. Yo todavía no terminé contigo. Eso es para alguien hoy. Dios no terminó contigo solo porque estés cansado. Dios no canceló tu llamado porque te quebraste. Dios no te desechó porque hayas dicho, no doy más. Dios no tira a la basura a los cansados. Dios los atiende. Y aquí quiero detenerme un momento, porque hay personas oyendo esta palabra que se sienten culpables por estar agotadas. Se sienten culpables por necesitar una pausa, culpables por pedir ayuda, culpables por ya no poder con el ritmo de todos. Y yo quiero decirte algo con ternura, pero también con autoridad. No todo descanso es retroceso. No toda pausa es cobardía. No toda lágrima es derrota. A veces el alma también necesita que el cielo la siente a comer junto al fuego. A veces uno cree que la fortaleza divina siempre llega como un relámpago, como una descarga, como un grito de guerra. Y sí, a veces llega así, pero otras veces llega en forma de un día más, en forma de una respiración más profunda, en forma de una paz inesperada, en forma de una palabra que te sostuvo justo cuando ibas a colapsar, en forma de una llamada, en forma de una canción, en forma de una puerta que no se abrió, aunque vos estabas seguro de que se tenía que abrir, y después entendiste que Dios te estaba protegiendo. La fortaleza de Dios no siempre ruge. A veces susurra, a veces se posa, a veces cae lento como rocío, pero cuando llega te sostiene. Y si alguien me preguntara cómo se fortalece un hijo de Dios cuando ya no puede más, yo diría primero recordando dónde está la fuente. Porque el problema de muchos creyentes no es que no tienen sed, sino que están bebiendo en la cisterna equivocada. Quieren paz, pero corren a lugares que drenan la paz. Quieren fortaleza, pero se rodean de palabras que los debilitan. Quieren esperanza, pero alimentan su mente con todo lo contrario. La mente se llena, el corazón se inclina y el alma termina respirando lo que más oye. Si querés ser fortalecido, tenés que volver a la fuente, volver a la palabra, volver a la oración sincera, volver al altar privado, volver a esa conversación sin maquillaje, volver a decirle al Señor la verdad. Porque la oración no existe para impresionar a Dios. La oración existe para encontrarte con Él. Y en el encuentro con Él hay algo que sucede. Se reordenan los pensamientos, se limpian las motivaciones, se acomodan los afectos, se desinflan los ídolos y se fortalece el hombre interior. David pasó por eso. En 1 Samuel 30 la escena es desgarradora. Los amalecitas habían destruido Siclag, se habían llevado cautivas a las mujeres y a los hijos. David y sus hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y encima los suyos hablaban de apedrearlo. Y allí, en ese escenario donde ya no quedaba nada en pie, la Biblia dice, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Después pidió el efod y consultó al Señor. 1 Samuel 30 contra 1 hasta 8. Eso es extraordinario, porque David no se fortaleció negando el dolor.
No se fortaleció diciendo no pasa nada, cuando sí pasaba. No se fortaleció fingiendo, lloró hasta quedarse sin lágrimas. Pero luego, en ese punto de quiebre, la Escritura dice que se fortaleció en el Señor. Y el verbo hebreo que aparece allí tiene una riqueza tremenda. La idea de fortalecerse, de afirmarse, de hacerse fuerte, habla de agarrarse, afirmarse, ser fortificado. No fue un positivismo barato, no fue autoayuda, no fue mirarse al espejo y decir tú puedes, tú eres campeón, no. Fue algo mucho más santo, fue volverse a Dios hasta quedar afirmado en Dios. Yo no sé si alguien me está siguiendo, pero esto es demasiado importante. Hay una enorme diferencia entre motivarte y fortalecerte en el Señor. La motivación depende del estímulo. La fortaleza en Dios depende de la comunión. La motivación te puede levantar un rato. La fortaleza del Señor te sostiene cuando el estímulo se fue, cuando la gente cayó, cuando la emoción bajó, cuando la noche llegó. David no se quedó administrando opiniones. Cuando la gente se volvió contra él, no hizo de la multitud su termómetro espiritual. Se fue a la presencia, porque hay momentos en que si escuchás demasiado a la gente te hundes. Hay temporadas donde las voces de afuera son tantas que tienes que meterte en el secreto para escuchar una sola voz, la voz de aquel que sigue teniendo el control. Y alguien necesita oír esto hoy. No le entregues tu identidad a la crisis. No permitas que el momento difícil decida quién eres. No permitas que la pérdida te rebautice. No permitas que la decepción te convenza de que ya no sirves. No permitas que la traición te vuelva cínico. No permitas que el agotamiento te haga tomar decisiones permanentes basadas en un dolor temporal. Cuando estás cansado, no todo lo que sientes es verdad. Cuando estás exhausto, tu mente exagera sombras. Cuando estás herido, a veces interpretas silencio como rechazo, demora como abandono, prueba como castigo, corrección como desamor. Pero Dios no ha cambiado solo porque cambió tu emoción del día. Él sigue siendo el mismo, sigue siendo bueno, sigue siendo padre, sigue siendo refugio, sigue siendo fortaleza. Y te voy a decir algo que quizás no despierte muchos aplausos, pero sí mucha vida. A veces Dios no te fortalece para que evites la batalla, sino para que la pelees de pie. Porque nosotros queremos una fuerza que nos saque del ring, y el Señor muchas veces nos da una fuerza que sube con nosotros al ring. No siempre cancela la pelea, pero jamás te deja pelear solo. Por eso me conmueve Filipenses 4:13, porque es uno de esos versículos que la gente cita para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo ponen en una camiseta, en un gimnasio, en un proyecto, en una meta, y no está mal que la gente lo ame. Pero el contexto es todavía más hermoso. Pablo está hablando de contentamiento. Dice que ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia, en necesidad y en plenitud. Y entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no está diciendo voy a lograr cualquier capricho. Está diciendo en cualquier circunstancia Cristo me da fuerzas para permanecer fiel, para prevalecer, para sostenerme, para no quebrarme por dentro. Eso sí es poder. Poder no es solamente conquistar afuera. Poder también es no perder el alma adentro. Poder también es mantener la integridad cuando la tentación te rodea. Poder también es seguir adorando cuando el panorama no cambió. Poder también es elegir esperanza cuando todo en tu carne te empuja a la desesperación. Poder también es amar cuando te hirieron. Perdonar cuando podrías vengarte. Esperar cuando podrías correr. Permanecer cuando todo te grita que abandones. Ese es el tipo de fortaleza que Dios te da. Y hay otro momento santo en la Escritura que me parte el corazón. Lucas 22 nos lleva a Getsemaní. Jesús ora, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego dice el texto que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Lucas 22, 39 hasta 46. Pensá en eso. El Hijo de Dios en su humanidad, en angustia, fortalecido en el huerto, no evitó la cruz en ese momento, fue fortalecido para obedecer en medio del peso de la cruz que se acercaba. Y eso me enseña algo tremendo. La fortaleza de Dios no siempre consiste en quitar la copa, muchas veces consiste en darte la gracia para beberla sin apartarte del propósito. Y acá es donde se separa la fe infantil de la fe madura. La fe infantil dice, si Dios me ama, me quitará toda incomodidad. La fe madura dice, si Dios me ama, estará conmigo y me sostendrá incluso en lo que no entiendo.
La fe infantil solo sabe celebrar cuando todo sale como esperaba. La fe madura puede llorar y adorar al mismo tiempo, puede temblar y obedecer al mismo tiempo, puede decir no me gusta esta copa, pero si tu mano está aquí, entonces tu propósito también está aquí. ¿Cuántos de nosotros queremos resurrección sin Getsemaní? ¿Cuántos queremos gloria sin proceso? ¿Cuántos queremos himnos sin huerto? Pero hay una clase de autoridad espiritual que nace cuando un hombre o una mujer aprende a decir no se haga mi voluntad sino la tuya, y aún así sigue en pie porque el cielo le envió fuerza. Tal vez hoy no estás en una plataforma, tal vez estás en tu Getsemaní, tal vez estás en esa estación donde nadie aplaude, donde la oración parece pesada, donde el alma tiembla, donde el sudor se mezcla con la angustia, donde los cercanos duermen y vos estás peleando solo. Pues déjame decirte algo, en Getsemaní también baja fortaleza del cielo. Y no quiero pasar por alto algo que el enemigo usa muchísimo, la vergüenza del cansancio, porque hay creyentes que además de estar cansados se avergüenzan de estar cansados. Y eso duplica el peso. Se juzgan por sentirse mal, se condenan por no estar encendidos todo el tiempo, se comparan con otros, se dicen debería estar mejor, debería tener más fe, debería reaccionar distinto. Pero la gracia de Dios no te encuentra diciendo debería, te encuentra donde estás. Marta estaba distraída, Tomás dudó, Pedro negó, Elías huyó, David lloró, Jeremías se quebró, Pablo rogó, Jesús gimió en Getsemaní. La Biblia no es un museo de gente imperturbable, es el testimonio de un Dios perfecto sosteniendo gente frágil. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya no podemos más? Te lo digo del modo más claro que puedo. Primero, volvemos a la verdad, no a la emoción del momento. La emoción cambia, la verdad permanece. Isaías 40 sigue siendo verdad cuando lloras. Salmo 46 sigue siendo verdad cuando tiemblas. Filipenses 4:13 sigue siendo verdad en la escasez. 2 Corintios 12 sigue siendo verdad en el aguijón. La verdad no se negocia con tu sensación. La verdad es roca. Segundo, dejamos de idolatrar la autosuficiencia. El mundo te educa para ser independiente, el reino te enseña dependencia, el mundo aplaude al que no necesita a nadie. El cielo honra al que sabe decir, Señor, sin ti no puedo. Esa frase que en la lógica del mundo parece debilidad, en el reino es la puerta a la fortaleza. Tercero, aprendemos a esperar bien, no con resentimiento, no contando los segundos con bronca, no tratando a Dios como si nos debiera explicaciones inmediatas. Esperar bien es decir, aunque no entiendo, no te suelto. Aunque no veo, no voy a definirte por esta temporada. Aunque mi alma se impaciente, yo me quedo en tu presencia. Cuarto, obedecemos aún con las piernas temblando. Hay gente que cree que solo se obedece cuando ya te sientes fuerte. No, muchas veces obedeces para descubrir que ahí mismo viene la fuerza. El mar no se abrió antes de que Israel caminara. A veces la provisión aparece en movimiento, a veces la fuerza aparece mientras avanzas, a veces la paz te alcanza en el trayecto. Quinto, dejamos que Dios ministre integralmente. A veces necesitas orar más, sí. A veces también necesitas dormir mejor, ordenar tus ritmos, pedir ayuda, hablar, procesar, respirar, bajar el ruido. No todo es demonio, no todo es falta de fe. A veces hay agotamiento acumulado y Dios también atiende eso. A Elías no le dio un regaño primero, le dio comida y descanso. Sexto, recordamos que la fortaleza divina no es solo para gigantes espirituales, es para gente normal, para gente que llora en el auto, para madres en cocinas, para hombres en oficinas, para jóvenes en dormitorios, para ancianos en hospitales, para obreros cansados, para viudas tristes, para hijos heridos, para líderes agotados, para cualquiera que se acerque con verdad. Y ahora quiero entrar más profundo todavía, porque hay momentos donde uno no solo está cansado, está decepcionado, y la decepción pesa distinto. El cansancio a veces viene del trabajo, la decepción viene del alma. Es ese peso que aparece cuando diste todo por algo y no resultó. Cuando le creíste a alguien y te falló, cuando serviste con pureza y te malinterpretaron, cuando soñaste en santidad y viste cómo ese sueño se aplazó una vez más. La decepción drena, la decepción desgasta, la decepción hace que la oración salga bajita,
Y sin embargo es ahí donde Dios también fortalece. Habacuc 3:17, 1:9 dice algo precioso. Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor. El Señor omnipotente es mi fortaleza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Me fascina eso. Porque Habacuc no está hablando desde la abundancia visible. Está diciendo, aunque falte esto, aunque falte aquello, aunque no haya evidencia inmediata de prosperidad, aunque todo lo que suelo usar para medir bendición esté en rojo, con todo yo me alegraré en el Señor. Y luego dice, Él hace mis pies como de cierva y me hace andar en las alturas. ¿Qué significa eso? Que Dios no siempre cambia primero el terreno, a veces cambia tus pies para ese terreno. No siempre quita la altura, te da el equilibrio para ella. No siempre elimina la pendiente, te da la firmeza para transitarla. Hay gente pidiéndole a Dios un camino plano y Dios está diciendo, te voy a dar pies entrenados. Hay gente pidiendo esa ausencia de tormenta y Dios está diciendo, te voy a dar una paz que navega. Hay gente pidiendo una vida sin cargas y Dios está diciendo, te voy a dar hombros ensanchados por mi presencia. Yo sé que esto no vende tanto como el mensaje fácil, pero esto sostiene. Esto no es espuma, esto es pan. Y yo prefiero darte pan. Porque la vida, tarde o temprano, nos encuentra en estaciones donde no alcanza un eslogan, se necesita sustancia, se necesita verdad, se necesita un Dios real. Y mira, quizás alguien me está escuchando y dice, está bien, todo eso suena hermoso, pero yo llevo mucho tiempo cansado. Entonces te digo algo con ternura, no confundas demora con rechazo. Dios no te abandonó porque el proceso se alargó. Muchas veces la fortaleza más profunda no llega en una sola reunión, se va construyendo en la constancia de la presencia. Hay restauraciones súbitas, sí, pero también hay restauraciones progresivas. Hay días donde Dios te levanta de golpe y hay días donde te reconstruye por capas. No desprecies el proceso lento si el que está obrando es Dios. No desprecies el día pequeño. No digas como hoy no me siento totalmente distinto, entonces nada pasó. No. A veces hoy no te devolvió el grito, pero te devolvió el aliento. A veces hoy no te quitó todo el peso, pero evitó que te hundieras. A veces hoy no te respondió todo, pero te dio lo suficiente para no rendirte. Y eso también es gracia. Hay personas que están vivas porque Dios no les dio todo lo que pedían, pero sí les dio exactamente lo que necesitaban para no soltarse. Y cuando uno mira hacia atrás, entiende que hubo manos invisibles sosteniendo días que de otra manera no habría sobrevivido. Yo quiero hablarle al que está sirviendo cansado, a la mujer que ora cansada, al hombre que provee cansado, al líder que predica cansado, al joven que pelea con pensamientos oscuros cansado, al matrimonio que ya no sabe cómo seguir cansado, al que ama a un hijo rebelde y está cansado, al que espera un diagnóstico mejor y está cansado, al que lleva una lucha secreta y está cansado. Quiero decirte algo en el nombre del Señor. Tu cansancio no sorprende a Dios y tu necesidad no lo aleja. Él no se impresiona por tu fortaleza exterior, Él se mueve por tu dependencia. Y cuanto más sincero seas, más cerca vas a descubrirlo. Porque el problema no es llegar débil, el problema es llegar fingiendo. Hay gente que todavía no fue fortalecida porque todavía no ha sido honesta. Sigue tratando de negociar con apariencias. Sigue diciendo todo bien, gloria a Dios, cuando por dentro necesita caer de rodillas y decir, Señor, no puedo más. Y yo te quiero liberar de esa actuación. Podés venir roto, podés venir confundido, podés venir llorando, podés venir con poca voz, podés venir con apenas un susurro y aún así la gracia te recibe. Es más, muchas veces la oración más poderosa no es la más larga, es la más verdadera. No es la que más palabras tiene, es la que más honestidad contiene. Ayúdame, sosténme, no me sueltes. No entiendo, pero no quiero irme de tu presencia. Esas oraciones el cielo las conoce bien. Y quiero decir otra cosa antes de entrar al cierre. Muchas veces Dios fortalece a sus hijos recordándoles quiénes son. Porque el cansancio no solo debilita el cuerpo, también intenta distorsionar la identidad. Cuando estás agotado, comienzas a verte mal. No sirvo, no valgo, no puedo, no voy a salir. Todos están mejor que yo. Ya no tengo nada que ofrecer. Pero Dios te llama por tu nombre, no por tu temporada. Dios no te define por tu lunes difícil. Dios no te etiqueta por tu noche más oscura. Si estás en Cristo, sigue siendo hijo, sigue siendo hija, sigue siendo amado,
sigue siendo visto, sigue siendo sostenido, sigue siendo parte del plan, sigue siendo objeto de misericordia. El cansancio no canceló tu identidad, la batalla no borró tu adopción, el valle no te sacó de la casa del Padre. Y si el enemigo no puede destruirte, intentará agotarte. Y si no logra agotarte del todo, intentará confundirte. Y si no logra confundirte, intentará aislarte. Por eso hoy te digo, no te aísles del Dios que fortalece. No te encierres en el cuarto con tus conclusiones. No hagas doctrina con una noche mala. No conviertas una estación dura en una definición permanente de tu historia. Esto va a pasar. No porque yo quiera venderte optimismo, sino porque Dios sigue sentado en el trono. Esto va a pasar. La noche no se adueña del calendario, el invierno no gobierna para siempre. El desierto no tiene la última palabra. La tumba no tuvo la última palabra sobre Cristo, así que tampoco la tendrá sobre la obra de Cristo en vos. Y si hoy no puedes correr, camina. Y si hoy no puedes caminar mucho, da un paso. Y si hoy no puedes dar un gran paso, arrástrate a la presencia. Pero no te desconectes. Porque Isaías no dice solamente que volarán, también dice que caminarán y no se fatigarán. Hay temporadas de águila, sí, pero también hay temporadas de paso corto. Y Dios no desprecia ninguna. Él también es Dios de los que apenas pueden dar un paso más. No todo el tiempo de fortaleza luce espectacular. A veces la fortaleza es simplemente no haber tomado la decisión equivocada. A veces la fortaleza es haber cerrado la boca cuando ibas a destruir con palabras. A veces la fortaleza es no haber vuelto al lugar que te dañaba. A veces la fortaleza es no haber abandonado la fe. A veces la fortaleza es haber llorado sin dejar de orar. A veces la fortaleza es haberte levantado para trabajar cuando por dentro querías desaparecer. A veces la fortaleza es silenciosa, pero no por eso es menos milagrosa. Y yo siento en mi espíritu que hoy Dios quiere romper algo. Quiere romper la idea de que solo eres valioso cuando produces mucho. Quiere romper la idea de que solo estás bien cuando no necesitas ayuda. Quiere romper la idea de que la vida cristiana madura es una vida emocionalmente invulnerable. No. La vida cristiana madura es una vida profundamente dependiente. Por eso, si has llegado agotado, no te condenes, entrégate. Si has llegado vacío, no te escondas, acércate. Si has llegado quebrado, no maquilles. Llora si hace falta, pero llora en la presencia correcta. Porque hay gente llorando en los brazos equivocados, contando sus heridas en los altares equivocados, buscando alivio, donde después queda más roto de lo que estaba. Pero el que viene al Señor jamás sale peor de cómo llegó. Tal vez no sale con todas las respuestas, pero sale acompañado. Tal vez no sale sin batalla, pero sale con fuerza. Tal vez no sale con el problema resuelto, pero sale con el alma reajustada. Tal vez no sale con la puerta abierta aún, pero sale con la certeza de que el Padre sigue delante. Y quiero que escuches esto como si fuera lo único que vas a recordar de toda esta prédica. Dios te fortalece en el momento que más lo necesitas, no un minuto tarde. A veces parece tarde para vos, pero jamás es tarde para Él. Él llega cuando tus recursos se terminan para que no confundas su gloria con tu capacidad. Él llega cuando tu orgullo ya no sirve. Él llega cuando ya soltaste la actuación. Él llega cuando la rodilla tiembla y el corazón dice la verdad. Él llega cuando las lágrimas finalmente te obligan a admitir que sin Él no puedes. Y allí, en ese punto exacto, empieza a manifestarse una clase de fuerza que no nace del temperamento, ni de la herencia, ni de la disciplina, ni del entrenamiento, sino de la presencia del Dios vivo. Hay gente aquí que no necesita una explicación nueva, necesita fuerza nueva. Hay gente que ya entiende mucho, ya leyó bastante, ya estudió, ya sabe versículos. Pero hoy no necesita teoría, necesita aliento. Necesita ese toque del cielo que hace que vuelvas a respirar con esperanza. Necesita ese pan junto al fuego. Necesita esa palabra en medio del huerto. Necesita esa gracia que basta. Necesita esa presencia que no falla. Y yo quiero invitarte ahora, ahí donde estás, a hacer algo muy sencillo. Deja de pelear solo. Deja de empujar desde la carne. Deja de actuar como si todavía te quedaran 15 planes alternativos. Vení a Él. Vení cansado, vení como estás. Decile, Señor, yo soy ese. Yo soy el de Isaías 40. Yo soy el cansado, yo soy el débil, yo soy el que necesita que me aumente las fuerzas. Y cuando lo hagas de verdad, el cielo se va a acercar de una manera que no puedes fabricar. Porque esto no es autoestimulación, esto es gracia, no es coaching, es presencia, no es mentalidad positiva,
Es comunión con el Dios que no se fatiga y que da fuerza al fatigado. No es repetirte frases lindas. Es ser sostenido por aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder y aún así tiene ternura suficiente para atender a un solo corazón en medio de la madrugada. Yo no sé qué carga trajiste hoy, no sé si es económica, familiar, ministerial, emocional, física. No sé si estás peleando por tu matrimonio, por tu paz mental, por tu pureza, por tu hijo, por tu salud, por tu fe. Pero sí sé algo, Dios no se quedó sin fuerza para vos. El cielo no entró en escasez, la gracia no está agotada, la misericordia no se suspendió, el Espíritu Santo no se mudó de tu historia, el Padre sigue aquí. Y si el Padre sigue aquí, todavía hay esperanza. Tal vez hayas llorado como David, tal vez hayas colapsado como Elías, tal vez hayas rogado como Pablo, tal vez hayas temblado como Jesús en Getsemaní. Pero el mismo Dios que sostuvo a David, atendió a Elías, sostuvo a Pablo y fortaleció a Cristo en el huerto, sigue siendo Dios hoy. No uno parecido, el mismo que fortalece al cansado, el mismo que aumenta las fuerzas al débil, el mismo cuya gracia basta, el mismo que es pronto auxilio, el mismo que te hace andar en alturas con pies firmes, el mismo que te da fuerza para prevalecer en toda circunstancia, el mismo que llega al huerto, el mismo que prepara pan en el desierto, el mismo que no se cansa de sostener hijos cansados. Así que hoy, antes de terminar, yo quiero decirte algo proféticamente, pero con los pies en la Escritura. No te vas a quebrar en este tramo. No porque seas invencible, sino porque Él te va a sostener. No porque nunca más vayas a llorar, sino porque tus lágrimas no te van a hundir. No porque no habrá batalla, sino porque la batalla no podrá pagar el propósito. No porque de aquí en adelante todo sea fácil, sino porque en lo difícil descubrirás una fortaleza que jamás conociste en la comodidad. Vas a ver la mano de Dios. Vas a sentir la gracia de Dios, vas a experimentar el sostén de Dios y un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir, yo pensé que me estaba terminando, pero en realidad Dios me estaba enseñando a vivir sostenido por Él. Y cuando eso pase, no vas a hablar como quien leyó un tema, vas a hablar como quien sobrevivió en la presencia, vas a hablar como quien conoció a Dios en el desierto. Vas a hablar como quien descubrió que la fortaleza del cielo no es poesía bonita, sino una realidad concreta que te mantuvo vivo cuando no dabas más. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy gracias por cada persona que está oyendo esta palabra. Te presento al cansado, al herido, al agotado, al decepcionado, al que ya no sabe cómo seguir. Señor, fortalécelos. No con fuerza prestada del alma, sino con tu fuerza. Sopla vida donde hay agotamiento, sopla paz donde hay ansiedad. Sopla esperanza donde el enemigo sembró desesperación, dale pan al que llegó hambriento, dale agua al que llegó seco, dale reposo al que no pudo dormir en paz, dale dirección al confundido, dale abrazo al que se sintió solo. Y en el nombre de Jesús, declara sobre cada uno de ellos que no están abandonados, que no están olvidados, que no están fuera de tu plan. Renueva sus fuerzas como prometiste. Hazlos caminar y no fatigarse. Hazlos correr y no cansarse. Hazlos levantar alas como las águilas para la gloria de tu nombre. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, te animo a hacer 3 cosas. Primero, no te guardes este mensaje, compártelo con alguien que hoy necesite fuerza. Segundo, suscríbete y acompáñanos en este canal para seguir recibiendo palabra que encienda la fe. Y tercero, antes de seguir con tu día, decile al Señor con tus propias palabras, hoy no quiero pelear solo, fortaléceme tú y Él lo hará. Porque Dios te fortalece en el momento que más lo necesitas. Cuando la soledad se vuelve pesada, uno deja de pelear con gigantes visibles y empieza a pelear con sombras. Y esa es la batalla más difícil, porque contra un problema concreto uno sabe hacia dónde correr. Si te falta el dinero, sabes que hay cuentas. Si te duele el cuerpo, sabes que hay un diagnóstico. Si alguien te traicionó, sabes ponerle nombre al dolor. Pero cuando lo que pesa es la soledad, no siempre se ve, no siempre se oye, no siempre se explica. A veces estás rodeado de gente y, sin embargo, sentís que caminás solo por un pasillo larguísimo donde nadie escucha el eco de tus pasos. Y yo vine a hablarle hoy a esa gente, no al que está impecable por fuera, no al que aprendió a sonreír para que nadie le pregunte nada, no al que ya tiene armado el discurso de estoy bien, gloria a Dios, cuando por dentro siente que se le están cayendo las paredes del alma.
Vine a hablarle al que en algún momento se sentó al borde de la cama y dijo, Señor, no sé qué me pasa, pero esto pesa demasiado. Vine a hablarle al que oró y sintió que el techo estaba demasiado bajo. Al que se levantó una mañana y descubrió que el cansancio no estaba en los músculos, sino en el corazón. Porque hay una soledad que es circunstancial y hay otra que se te mete adentro. La primera es cuando te falta compañía. La segunda es cuando te falta aliento. La primera se resuelve a veces con una llamada, una visita, una conversación. La segunda no. La segunda exige que el cielo se acerque. La segunda exige que Dios haga algo más profundo que darte gente alrededor. La segunda exige que Dios te recuerde quién sigue sentado en el trono cuando todos los demás se fueron a sus casas. Y déjame decirte algo con toda el alma, la soledad no siempre significa ausencia de Dios. A veces significa que Dios está tratando contigo en un nivel en el que ya no alcanza el ruido. Hay temporadas en que el Señor apaga ciertas voces para que por fin escuches la suya. Y yo sé que eso no despierta muchos aplausos, porque a nosotros nos gustan los sermones donde todo termina en 5 minutos con una puerta abierta, un milagro instantáneo y una música de fondo. Pero la vida real no siempre funciona así. Hay procesos que no se resuelven con un eslogan, hay noches que no se cortan con una frase de calendario, hay desiertos donde no necesitas un consejo simpático, necesitas presencia. Mira lo que dice el Salmo 68, 6. Dios pone en familia a los solitarios. Eso es tremendo. No dice que Dios ignora al solitario. No dice que Dios le pide al solitario que deje de exagerar. No dice que Dios le explica con frialdad teológica por qué se siente así. Dice que Dios lo ve y le hace lugar. Y el término que se usa allí tiene la idea del que está solo, desolado, casi irreemplazable en su dolor. O sea, Dios no trata la soledad como un capricho emocional, la trata como algo serio. La trata como algo digno de su intervención. Entonces, si hoy te sentís así, quiero empezar rompiendo una mentira. La mentira dice, como te sentís solo, Dios se fue. Y esa mentira hay que cortarla de raíz. Porque una cosa es sentirte solo y otra muy distinta es estar abandonado. Tus emociones pueden decirte una cosa y la escritura otra. Y cuando el alma tiembla, uno no puede construir doctrina con lo que siente, tiene que anclarse en lo que Dios dijo. Y Dios dijo en Deuteronomio 31:6, no te dejará ni te desamparará. Y por si alguien no lo escuchó la primera vez, en el versículo 8 lo vuelve a repetir, Él va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuando Dios repite algo, no es porque se le acabaron las ideas, es porque conoce nuestra facilidad para olvidarlo en medio del dolor. Hay gente que cree que la compañía de Dios se mide por la emoción del momento. Si siento fuego, Dios está. Si siento paz, Dios está. Si lloré en la alabanza, Dios está. Pero no siempre funciona así. Hay veces que Dios está tan cerca que no hace ruido. Como esos padres que se sientan al lado de la cama del hijo enfermo y no hablan mucho, pero no se mueven. No hacen espectáculo, no hacen discursos, no hacen un documental de su amor. Se quedan. Y a veces el mayor milagro no es que Dios te saque inmediatamente del cuarto oscuro. El mayor milagro es que se siente a tu lado mientras atraviesas la noche. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo amo ese versículo porque no niega la existencia del miedo. No dice como eres creyente no vas a sentir nada, no. Dice no temas, pero enseguida te da el motivo, porque yo estoy contigo. O sea, la respuesta de Dios al temor no es una reprimenda, es su presencia. La respuesta de Dios a la angustia no es vergüenza, es compañía. La respuesta de Dios al alma que se desarma no es decepción, es sostén. Yo sé que a veces uno quisiera una explicación completa. Señor, dime por qué pasó esto, dime por qué se fue esa persona, dime por qué me tocó a mí, dime por qué no contestaste esa oración como yo esperaba. Pero Dios muchas veces no empieza dándote una explicación, empieza dándote su mano. Y uno descubre con el tiempo que su mano era más urgente que la explicación, porque la explicación sin presencia puede volverte frío, pero la presencia aún antes de entender puede mantenerte vivo. Ahora bien, no quiero romantizar la soledad. No vengo a decirte, qué lindo estar quebrado. No, no es lindo, no es agradable, no despierta ganas de celebrar. La soledad pesada te desordena el apetito, te altera el sueño, te vacía el ánimo, te quita palabras, te roba concentración. A veces hasta te hace dudar de cosas que dabas por seguras. Te hace pensar que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie notaría si te apagaras un poco más.
Y justamente por eso el enemigo ama trabajar en esos rincones, porque sabe que una persona aislada es más vulnerable a las mentiras. Por eso Jesús dijo algo glorioso en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es oro puro. No dijo solamente no los dejaré tristes, dijo no los dejaré huérfanos. La imagen del huérfano no es solo la del que perdió compañía, es la del que siente desamparo, desprotección, intemperie del alma. Y en el texto griego, la idea apunta precisamente a eso, no los dejaré desolados, no los dejaré abandonados, no los dejaré a la deriva. Qué manera de hablar del amor de Dios. Jesús sabe que el dolor más grande no siempre es una carencia material, a veces es la sensación de haber quedado sin abrazo, y Él mismo viene a responder esa herida. Hay una diferencia enorme entre estar solo y quedar huérfano en el espíritu. El huérfano espiritual piensa que tiene que arreglárselas por sí mismo, que nadie lo va a sostener, que siempre le toca sobrevivir, que tiene que endurecerse para no sufrir, y Cristo viene y rompe esa lógica. Dice, no te voy a dejar así. Tal vez la gente sí te dejó así. Tal vez tu historia tiene abandonos reales, rechazos reales, silencios reales. Tal vez hubo una silla vacía que marcó tu infancia. Tal vez hubo una llamada que nunca llegó. Tal vez hubo un padre que no supo abrazar, una madre emocionalmente ausente, un cónyuge que se desconectó, un amigo que se borró justo cuando más lo necesitabas. Pero hay un punto en que el Señor dice, lo que otros no supieron ser, yo lo voy a redimir con mi presencia. Y si alguien cree que esto es demasiado idealista, mire a Jesús mismo. En Juan 16, 32, Él les dice a sus discípulos, me dejaréis solo. O sea, el Señor no habló desde un pedestal inalcanzable, Él conoció el abandono. Él supo lo que es mirar alrededor y descubrir que los que hace un rato juraban lealtad, ahora corren en dirección contraria. Él conoció lo que es el Getsemaní, el beso traidor, el sueño ajeno en la hora crítica, la dispersión de los cercanos. Y sin embargo dijo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Luego añade, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué declaración? Jesús no niega la aflicción, niega que la aflicción tenga la última palabra. A veces el mayor acto de fe no es gritar que todo va bien. A veces el mayor acto de fe es decir, esto duele, pero el Padre sigue conmigo. A veces no se trata de fingir fortaleza, sino de sostenerte en la compañía correcta. Porque puedes perder personas y no perder el centro. Puedes atravesar noches de llanto y no quedar desamparado. Puedes sentir el rigor de la intemperie emocional y aún así descubrir que hay una sombra que no se apartó de ti ni un centímetro. El desierto en la Biblia nunca fue solo geografía. Fue pedagogía divina. Fue ese lugar donde no sobra nada y por eso todo se vuelve más claro. El desierto es incómodo porque te quita las muletas, te vacía las alacenas falsas, te obliga a reconocer qué te sostenía de verdad. Israel salió de Egipto, pero antes de entrar en la tierra prometida tuvo que atravesar un desierto. ¿Por qué? Porque hay esclavitudes que salen del cuerpo antes de salir del alma. Hay mentalidades que no se rompen en una sola noche. Y Dios muchas veces usa el desierto no para destruir a su pueblo, sino para enseñarle a depender de Él día a día. El desierto no era ausencia de Dios. La nube estaba ahí, el fuego estaba ahí, el maná estaba ahí, el agua de la roca estaba ahí, la guía estaba ahí. Lo que no estaba era la comodidad de Egipto. Y nosotros a veces confundimos comodidad con presencia. Decimos, si todo estuviera más fácil, Dios está conmigo. No necesariamente. A veces Dios está más cerca en la escasez honesta que en la abundancia que te adormece. A veces Dios está más claro en la noche donde no te queda nadie a quien llamar que en el mediodía en que todos te aplauden. Y yo sé que esta palabra no es para cualquiera. Esta palabra le pega distinto al que aprendió a vivir funcionalmente roto. Al que sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue criando, sigue pagando cuentas, sigue sonriendo, pero por dentro arrastra una casa vacía. Hay una soledad que no se arregla con agenda llena. Puedes tener el calendario explotado y el corazón deshabitado. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte exiliado. Y sin embargo, hasta ahí llega el Señor. David dijo en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mira la fuerza de eso. Está hablando del abandono más impensable en el orden natural. Si quienes debían recibirte no lo hacen, Dios sí. Si los vínculos primarios fallan, Dios no falla. Si la estructura humana más íntima se resquebraja, el Señor sigue teniendo brazo. Esto no minimiza la herida. No te estoy diciendo que no duele, duele y mucho. Pero te estoy diciendo que tu historia no termina en el abandono que sufriste. Tu historia no queda definida por el rechazo que te tocó.
Tu identidad no se escribe con la tinta de quien te soltó, sino con la mano de quien te recoge. Hay gente que me está oyendo y piensa, sí, pero yo no solo me siento solo, me siento olvidado. Y eso es otro nivel del dolor. Porque no es solamente que faltan personas, es que pareciera que el cielo archivó tu caso, que Dios atendió a otros, pero a ti te dejó en la sala de espera, que respondió a otros testimonios, pero con tu historia hizo silencio. Y aquí es donde quiero hablarte con mucha seriedad. El silencio de Dios no equivale al abandono de Dios. Los textos que leímos muestran justamente eso. Jesús no negó que los discípulos lo dejarían. David no negó que podía sentirse desamparado. Israel no negó la dureza del desierto. La Biblia no es un catálogo de fantasías religiosas. La Biblia está llena de gente real atravesando noches reales. Pero en todas esas escenas hay un hilo conductor. Dios permanece. A veces no con la velocidad que quisiéramos, a veces no con el método que esperábamos, a veces no respondiendo según nuestra lógica, pero permanece, y eso cambia todo. Porque si Dios permanece, entonces la soledad no es un destino final, es una estación. Si Dios permanece, el cuarto no está vacío, aunque no escuches pasos. Si Dios permanece, todavía hay futuro, aunque hoy haya lágrimas. Si Dios permanece, entonces no todo se terminó porque una relación se rompió, porque un hijo se alejó, porque un proyecto se cayó, porque una llamada no regresó, porque una amistad se desgastó, porque un ataúd te dejó una mesa vacía. Yo no sé qué clase de soledad trajiste hoy, tal vez es la soledad del duelo. Esa nos explica con frases fáciles. Cuando alguien amado parte, la casa queda sonando distinto, el aire cambia. Los horarios cambian, la silla vacía se vuelve una predicación silenciosa. Y uno aprende que el dolor no siempre grita, a veces se sienta a comer contigo, a veces aparece al abrir un cajón, a veces viene con un olor, con una canción, con una fecha. Y ahí uno necesita más que teoría, necesita al Dios de toda consolación. Tal vez tu soledad es matrimonial,